Bueno, muchas gracias, Vie, por la presentación y a todas y a todos por la invitación de nuevo a Somos Aguas, a esta cátedra de marxismo. Me contaron que la anterior que estuvo Elías estuvo muy buena, que abordaron mucho el debate sobre Palestina, el imperialismo, el colonialismo. Así que hoy voy a dar un poco por sentado eso. La mayoría estuvisteis la vez anterior, ¿sí? Buenísimo. En esta oportunidad, los compañeros proponían discutir, digamos, la idea de por qué Marx tenía razón, lucha de clases y clase obrera en el siglo XXI. Y como decía Vie, estuve en las últimas semanas en Italia y venía pensando que a esta cátedra la podríamos también llamar Marx en Génova o Marx en Livorno. Y ahora les voy a explicar por qué. Empecemos diciendo que ya hace varios años que hay, se puede decir, un renacer de Marx, de las ideas del marxismo, en libros, en charlas, hay claramente más interés por sus ideas. Esto es algo que se da internacionalmente, ¿no? Y sobre todo es un fenómeno que se empezó a dar a partir de lo que fue la crisis económica del capitalismo en el año 2008. Ya, bueno, hace 15 años fue una crisis que en un sentido marcó un punto de inflexión en empezar a ponerle fin, digamos, a todo un periodo de prácticamente 35 o 40 años que fue el neoliberalismo, ¿sí? Se considera que la crisis capitalista del 2008 fue en un sentido el comienzo del fin de ese conjunto de, digamos, de mecanismos sociales que eran el neoliberalismo. Y a partir de ahí empieza, podemos situar también un renacer de las ideas de Marx, que ahora vamos a ver por qué, ¿no? Durante el neoliberalismo se había hecho, digamos, casi un sentido común la idea de que la clase obrera ya no existía más, la idea del fin de la historia. Bueno, olvídense de la revolución y del comunismo, ¿no? Todo eso parecía algo de un pasado remoto o que había que dejar atrás. Era un periodo de enorme triunfalismo del capitalismo. Se vendía la idea de que el capitalismo era el mejor sistema social, que no había otro, acompañando a la idea de la globalización como es, digamos, este estadio del capitalismo en el que este se iba a extender por todo el planeta de forma armónica. No iba a haber más guerras, no valía la pena hablar más de imperialismo, era un periodo, digamos, de individualismo extremo, donde la idea de que el mercado era el gran regulador de la sociedad a través de la cual los individuos se podían relacionar y mejorar, ¿no? La meritocracia, todo pasaba por el mercado y por el individuo. Y desde el punto de vista teórico crecieron las teorías como el relativismo en las ciencias sociales, el posmodernismo, las teorías postcoloniales, etc. Desde estas matrices teóricas se tendió a plantear la idea de un Marx economicista, eurocéntrico o dogmático, aunque todo esto, digamos, tenía más bien que ver con la versión estalinista de ese mecanicismo marxista y no con el propio pensamiento de Marx. Pero bueno, en este marco decimos que a partir de la crisis esto empieza a cambiar, emergen nuevas formas de pensar críticamente a la sociedad en la cual vivimos y a partir de ahí se da este renacer. ¿Y qué Marx renace hoy? ¿No? Nos podemos preguntar. Hoy se lo está recuperando para pensar, por ejemplo, la cuestión ecológica desde el socialismo, el ecosocialismo, la cuestión del feminismo, la reproducción social y el género desde las teorías de la reproducción social, la cuestión de las migraciones, el colonialismo. Algunos autores incluso hablan de un Marx interseccional o hasta de un marxismo queer, ¿sí? O sea que está cruzado el marxismo con los movimientos sociales que se han dado en los últimos
últimos años y permite y es apropiado por distintos autores y autoras para pensar estas cuestiones. Hoy no vamos a recorrer todos estos debates, tenemos mucho escrito, bueno, en mi caso, como decía Vi, algunas cuestiones que tienen que ver con el feminismo, el marxismo, la interseccionalidad, etcétera, pero desde nuestra corriente teórica tenemos mucho sobre todos estos temas que a quien le interese podemos recomendarle después. Pero nos interesaba, por lo menos a mí, dar cuenta en esta charla de algunas coordenadas de este renacer de Marx, la idea de, digamos, de un Marx de la lucha de clases y de un Marx que lucha por el comunismo, ¿sí? Esas dos coordenadas me parece que son las que más interesantes para tratar hoy por el tema que proponían las compañeras, ¿no? La crisis del 2008 entonces fue como hizo detonar el centro de gravedad del sistema, mostró que la propia dinámica del sistema capitalista lleva a crisis agudas y a crisis recurrentes. En ese momento la crisis se descargó sobre la clase trabajadora, sobre los sectores populares, no solo acá en el Estado español, con despidos, desahucios, desempleo, etcétera, sino en muchos países. Y fue la crisis más grande que había tenido el sistema capitalista prácticamente desde los años 30. Mostró la fragilidad y la irracionalidad del sistema. Y si se evitó que fuera un nivel de crisis a nivel de la crisis de los años 30, es decir, de una depresión económica profunda, solamente fue porque hubo una política de rescate financiero por parte de los grandes estados capitalistas, de rescate a la banca, de rescate a las grandes empresas, que a su vez endeudaron aumentaron el endeudamiento de los estados. Desde entonces hemos visto fenómenos como profundas crisis políticas de las democracias capitalistas. Bueno, se discute muchísimo teóricamente este tema de la crisis de las democracias, por ejemplo, cuando se ve que en las elecciones, no solo aquí, sino en muchísimos países, cada vez más se da el fenómeno de la abstención, ¿sí? Aquí debe haber varios estudiantes de ciencias políticas y entonces, bueno, es una gran discusión. ¿Por qué cada vez más en distintos países y con distintos gobiernos se da un fenómeno de que la gente se abstiene de participar en las elecciones? Bueno, hay un descrédito del mecanismo electoral y de las democracias capitalistas. También hemos visto emerger fenómenos que podemos llamar monstruosos, aberrantes, ¿no? Las extremas derechas, con discursos, recuperando discursos protonazis, de xenofobia, de racismo, de ataque a la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Hemos visto también el renacer de tendencias al choque político, comercial y militar entre grandes potencias, ¿sí? La guerra de Ucrania, las bravuconadas, por decirle de algún modo, la prepotencia de Donald Trump con, por ejemplo, los estados latinoamericanos, que hoy vemos frente a Venezuela, Colombia, el Mar Caribe, donde acaba de llevar una flota naval de la más importante que había movilizado Estados Unidos en la región de Latinoamérica en décadas, ¿sí? Y que está amenazando con directamente bombardear, bueno, está bombardeando lanchas en el Caribe sin ninguna prueba ni ninguna orden judicial y está amenazando directamente con acciones en territorio de otros países. Pero bueno, junto con esto también hemos visto desde el punto de vista de las luchas, de la resistencia, de la lucha de clases, varios ciclos de lucha de clases. Elías me contó que habían hablado de esto en la cátedra anterior, así que no voy a repetirlo todo, pero bueno, evidentemente el movimiento en solidaridad con Palestina o las luchas de la llamada generación Z, ¿no? Que son trabajadores y estudiantes en Marruecos, en Túnez, en Nepal, en Filipinas, en Perú, en Ecuador y en otros países, están dando cuenta de un nuevo ciclo de lucha de clases internacional. Y en este marco, bueno, entran las luchas que se están dando en Italia. Como decía Vía, vengo de ahí y en solo 15 días
prácticamente 20 días, hubo 2 huelgas generales en Italia con el objetivo, digamos, de solidarizarse con el pueblo palestino para terminar con el genocidio, es decir, huelgas generales con un motivo político, algo que no se veía, digamos, en muchísimo tiempo, y que mostraron que la clase obrera no solo no había desaparecido, como nos decían estos teóricos posmodernos, sino que cuenta con fuerzas renovadas, ¿no?, para la lucha contra el capitalismo, contra el imperialismo y también para apoyar y ser un sostén de las luchas anticoloniales como la lucha del pueblo palestino. Entonces, por todo esto es que hoy les quería hablar de un poco de este Marx en Génova, ¿no?, de cómo Marx renace y renace el fantasma de la lucha de clases y también puede empezar a renacer ese fantasma del comunismo en las luchas actuales, cuando, por ejemplo, los portuarios de Génova anuncian que van a hacer ahora, a fines de noviembre, una huelga internacional que va a paralizar todos los puertos del Mediterráneo en apoyo al pueblo palestino y también contra el rearme y el militarismo de los gobiernos imperialistas europeos. Bueno, está planteando la idea de algo nuevo, la idea de que la clase obrera se puede organizar e incluso se puede coordinar internacionalmente y paralizar el transporte de armas y paralizar los barcos y paralizar el transporte de mercancías, ahora lo vamos a ver, en solidaridad con la lucha de un pueblo y también para frenar el camino hacia el militarismo y hacia la guerra. Si esto no convoca un poco el fantasma de Marx, bueno, ¿qué cosa nos faltaría ver, digamos, para ya darnos cuenta que está de nuevo en discusión cómo se puede enfrentar desde la clase trabajadora, desde los distintos movimientos sociales, a este sistema capitalista? Entonces, para arrancar ya con esto, yo quería plantearles algunas cosas, digamos, de cuál, si hablamos de por qué Marx tenía razón, vamos a ver en qué Marx tenía razón, ¿no? Y en qué no también podemos discutir. Si tuviéramos que definir un poco el legado de Marx, que hoy podemos apropiarnos con todo en el siglo XXI, podríamos abordar varias cosas, yo voy a mencionar solo algunos. En primer lugar, tendríamos que decir que el materialismo histórico o el marxismo es una concepción del mundo, ¿sí?, que arranca con una idea que es muy sencilla, pero que es muy importante tener en cuenta, que es la idea de que los cambios históricos son producto de la acción de los hombres y las mujeres concretos que actúan no como individuos aislados, sino como parte de colectivos sociales y específicamente de clases sociales, ¿no? La idea del individuo aislado en realidad es una construcción del pensamiento liberal o una fantasía liberal, podemos decir, pero la sociedad no es ninguna suma de individuos aislados, sino que en realidad cada individuo y su historia se constituye a partir de relaciones sociales que ya están dadas, ¿sí? Nosotros no elegimos en qué barrio nacimos y si nacimos en el sur vamos a tener seguramente menos esperanza de vida, menos oportunidades que si nacemos en el norte. Si nacimos en una familia obrera vamos a tener menos posibilidades de llegar a la universidad y más posibilidades de tener un trabajo precario. Bueno, son condicionamientos sociales, son relaciones sociales que están dadas y que condicionan los modos de ser, ¿no? Pero que también, y este es el otro aspecto, se pueden transformar de forma colectiva. Esto es muy importante, por ejemplo, frente a todas las ideologías, ¿no?, de las nuevas derechas, etcétera, que exacerban y quieren exacerbar de nuevo el individualismo. Ahora bien, en el marxismo también hay una concepción de la historia, ¿sí?, que a diferencia de lo que decían los posmodernos sobre la visión del marxismo, no es ni evolutiva, ni determinista, ni hay una visión teleológica. No sé si han escuchado esta palabrita, algún profesor de esos que dan 5 minutos de marxismo y quieren pasar de tema, dicen, bueno, Marx era teleológico. ¿Y qué quiere decir este profesor que habla 5 minutos de marxismo? Quiere decir la idea como un Marx que pensaba que inevitablemente, casi como una religión, íbamos a ir hacia el comunismo. Y entonces lo quiere desechar a Marx en 2 minutos. Bueno, la próxima vez que se encuentren con uno de estos personajes, díganle que se tome
el tiempo para leer algo de marxismo y para dejar de decir tantas pavadas, ¿no? Porque nada más lejos en el pensamiento de Marx que un pensamiento teleológico donde ya el camino estaría asegurado hacia el comunismo, sino más bien lo contrario. La clave es la lucha para que, lo que sí plantea Marx es que toda, digamos, la historia y la sociedad está basada en la lucha y en la contradicción, ¿sí? Y en las luchas sociales. Donde hay una visión dialéctica entre esos condicionamientos sociales que podemos llamar lo objetivo, lo dado, y la acción subjetiva de los sujetos, y de los sujetos, como decía, no solo individuales, sino más bien colectivos. Y donde entonces lo que Marx sí planteaba es que lo único que está asegurado es el cambio y la transformación, pero la salida y que el capitalismo no es un sistema eterno. Eso sí lo planteaba claramente, como ningún sistema social en la historia ha sido eterno, sino que se han transformado por la propia acción de los seres humanos. Ahora, que el capitalismo en algún momento iba a dar lugar a un sistema distinto, sí, eso podemos decir que casi está asegurado porque no es eterno el capitalismo en sí mismo. Ahora, si del capitalismo va a surgir un sistema superior en el sentido de una perspectiva comunista, socialista, donde los seres humanos puedan lograr una forma de organización más racional entre sí, menos destructiva, más armónica con la naturaleza y con el resto de la humanidad, bueno, eso es algo por lo cual hay que luchar. Lo otro es que puede surgir un sistema aún peor que el que estamos viviendo, la barbarie, ¿no? De la que hablaba Rosa Luxemburgo y el propio Engels ya planteaba esta idea. Es decir, la sociedad en esa lucha tiene la posibilidad de avanzar y de construir un sistema social por el cual, digamos, merezca la pena luchar y vivir, o se puede hundir en, digamos, periodos aún más oscuros y más terribles, ¿no? Esa es la disyuntiva histórica, en todo caso, que está planteada, y por eso la lucha hay que construirla de forma consciente y de forma colectiva. Si para Marx simplemente había que esperar el comunismo, bueno, se hubiera dedicado no a luchar toda su vida por construir organizaciones de la clase trabajadora, socialistas y comunistas, sino simplemente a esperar que eso ocurriera, ¿no? Bien, entonces hay una concepción del mundo, hay una concepción de la historia que está basada en la lucha colectiva, y en segundo lugar el marxismo, podemos decir, es una crítica a la economía política, y es decir, es una crítica al capitalismo, ¿sí? Es una crítica integral, digamos, a la totalidad capitalista, como un sistema donde sus cimientos mismos están en la apropiación del trabajo ajeno en la forma de plusvalía, ¿no? Y Marx va a apuntar que ahí está el secreto de las ganancias capitalistas. De nuevo, esto que Marx planteaba hace más de 150, 160 años, hoy tiene una vigencia enorme, y es una gran discusión que hay que hacer. Por ejemplo, cuando personajes como Jeff Bezos o Elon Musk plantean que sus grandes fortunas, que en el caso de 5, 6 o 10 super mil millonarios equivalen su patrimonio individual tal vez al de la mitad de la población mundial, bueno, dicen, esto es producto de ¿qué? De mi genialidad, ¿no? De mi genialidad, de mi iniciativa, de mi ingenio, etc. Bueno, no, es producto de algo que se llama explotación capitalista, es producto de que tienen digamos, los recursos y los medios suficientes para poner en movimiento fuerza de trabajo ajena y apropiarse del producto de ese trabajo ajeno, ¿sí? En el caso de Amazon, por ejemplo, en particular, es uno de los mayores empleadores del mundo, con una fuerza de trabajo que llega alrededor de 1 millón de trabajadores en todo el mundo. Entonces, está ahí, digamos, la clave y el secreto de su ganancia, ¿no? Y a su vez, digamos, estas formas de extracción del trabajo ajeno se basan cada vez más, y esto también es algo que Marx analizaba y que desarrolla, por ejemplo, en El Capital y en otras obras, utilizando la tecnología, ¿sí? Que es nada menos que
una materialización, una cristalización de trabajo común, colectivo, acumulado, de investigación científica, de conocimiento, etcétera, es decir, de trabajo común, es utilizada también para incrementar, intensificar o perfeccionar esas formas de extraer trabajo a la clase trabajadora, ¿sí? Y de convertir al obrero como si fuesen un apéndice de la maquinaria o de la tecnología en vez de un sujeto que puede controlarla cuando en realidad es producto de su propio trabajo. Bueno, esto que está desarrollado teóricamente en las obras, por ejemplo, de económicas de Marx, hoy nos sirve para pensar la situación de trabajadores, como decía en el caso de Amazon, que han salido a manifestarse, a hacer huelgas y a organizarse en los últimos años con el grito de guerra, digamos, de no somos robots, justamente apuntando casi con un lema a este mecanismo clave de la explotación capitalista. Y pongo un paréntesis para comentar algo que además nos pone muy contentos, que es que, bueno, en mi caso yo escribí un librito sobre Amazon, que se llama así, El secreto está en la explotación, y entrevisté para ese libro a un trabajador que se llama Daniel, que es delegado en Amazon en San Fernando de Henares, en MAD 4, que es el gran almacén de Amazon en San Fernando. Bueno, ayer hubo elecciones para renovar el comité de empresa, la comisión interna en Amazon, en ese almacén donde hay más de 1.500 trabajadores, y los compañeros de Cobas, donde está Daniel, este compañero, salieron en primer lugar con más de 550 votos, un sindicato muy combativo, y sacaron 12 delegados en el almacén, así que bueno, nada, lo quería contar también para mostrar el otro lado de esto, ¿no? El lado de que los trabajadores, incluso en lugares donde está, casi yo diría, todo tremendamente planificado, organizado y pensado para que los trabajadores que se conviertan en robots, ¿sí? Es decir, en no sujetos, en puro objeto, ¿sí? Resisten a la explotación capitalista, se organizan, luchan y pueden hacer cosas como, por ejemplo, han hecho los trabajadores de Amazon hace unas semanas atrás, que aunque fueran poquitos, salieron a la puerta de su almacén el 15 de octubre, el día 15 o 14, el 15, el día que estaba llamada una huelga general por Palestina, y se plantaron en la puerta y dijeron: los trabajadores de Amazon también nos solidarizamos con el pueblo palestino. Bueno, esos ejemplos son los que muestran, digamos, también por qué Marx tenía razón, ¿no? Es decir, que si bien la explotación capitalista es la clave de las ganancias, también esa definición tan sencilla que hicieron en el Manifiesto Comunista y que sigue siendo tan válida, de que el capitalismo creó también sus propios sepultureros al crear a la clase trabajadora, que al juntarse en grandes talleres y fábricas, o hoy diríamos almacenes logísticos como en San Fernando de Henares, también cobran conciencia de que son una fuerza, de que tienen fuerza y de que tienen capacidad de paralizar la producción, de ponerle un freno a la distribución, al comercio, etcétera, es decir, de su fuerza social. Cobran fuerza de que sin trabajadores no funciona el capitalismo. Y ahí está la clave de cómo la clase obrera puede transformarse en un sujeto de cambio social, de transformación, y en perspectiva también en un sujeto revolucionario, ¿no? Bueno, finalmente en esta definición abuelo de pájaro del marxismo está esto que ya tiene que ver con la acción revolucionaria, es decir, el marxismo como una guía de acción revolucionaria, porque también otra cosa que a veces nos encontramos en las facultades humanísticas o sociales son profesores que nos explican en algún diagrama, alguna cosita de Marx, nos dan un texto en general cortado por la mitad, que no nos dan ni siquiera el librito entero para leer, pero tratan de quitarle todo el filo revolucionario a Marx, ¿no? Es un barbudo que dijo cosas interesantes del pasado. Bueno, no, el marxismo es una guía para la acción revolucionaria con un objetivo comunista.
Entonces, esa idea de que no se trata solo de interpretar al mundo, sino de transformarlo, la famosa tesis 11. Y es también, por lo tanto, una concepción de la revolución, de los sujetos revolucionarios, de la lucha contra los estados capitalistas, es decir, una estrategia política por el comunismo. Y todos estos aspectos están indisolublemente ligados. Hoy decíamos que nos interesaba focalizarnos en la cuestión de la clase trabajadora. Ya adelanté varias cuestiones con el ejemplo de Amazon, ¿no? Pero ¿por qué, digamos, seguimos considerando, tal como planteó Marx, que la clase obrera tiene la potencialidad de ser un sujeto revolucionario contra el capital? Y no solo la clase obrera en sí misma, sino que la clase trabajadora tiene, y esto es muy importante, la capacidad de articular alrededor de sí, ser como un agrupador, digamos, un polo de aglomeración de todos los oprimidos y oprimides contra el capitalismo, ¿sí? De articular alrededor de sí esas fuerzas sociales para luchar por construir una nueva sociedad. Bueno, en la ideología alemana, Marx ya planteaba que para la abolición de la sociedad capitalista, la clase trabajadora iba a necesitar apropiarse de forma colectiva de todas las fuerzas productivas, ¿sí? Para darles un ejemplo de qué quiere decir esto, también volviendo a Italia. Hoy voy a cruzar a Marx con Italia todo el tiempo, porque es súper interesante. En uno de los lugares donde estuve fue en Florencia, ¿sí? En Florencia, desde hace 3 años más o menos, un poquito más, hay una fábrica que se llama la JKN, que está ocupada por sus trabajadores. Esta fábrica era una fábrica que era una, digamos, autopartista, que estaba en la cadena de producción de la Fiat, nada menos, ¿sí? La principal automovilística en Italia. Bueno, en el 2021, después de la pandemia, ¿sí? Aprovecharon, digamos, la situación de crisis y que el Estado ponía dinero, etcétera, cerraron la fábrica y despidieron como a 400, 500 trabajadores. Bueno, los trabajadores, en vez de irse a la casa, decidieron ocupar la fábrica y empezar a luchar por la reapertura de la fábrica. Pero ¿qué decían los trabajadores? ¿Qué dicen todavía los trabajadores de JKN, que vienen de hacer hace 2 días una asamblea en un teatro con 500 personas para seguir apoyando su lucha? Dicen, hay que reconvertir la producción de la fábrica, porque no necesitamos tantos coches. Bueno, no necesitamos tantos coches, pero ¿por qué no la reconvertimos para una producción ecológica? Por ejemplo, para hacer bicicletas, para hacer otros, no sé, monopatines, para hacer otras cosas que permitan un transporte y una circulación que no sea destructiva con el ambiente, es decir, una reconversión ecológica. Y para eso, ¿por qué le exigen al Estado regional que en vez de invertir dinero en salvar empresas, en el rearme, etcétera, ponga ese dinero para ayudar a la reconversión de la fábrica, para que se mantengan los puestos de trabajo, se abran nuevos y se haga una reconversión ecológica? Bueno, es enorme eso. Si eso, imagínense, se generalizara ante cada fábrica que despide o que cierra, bueno, los trabajadores estarían planteando una perspectiva que no es solo para los 400 trabajadores de esa fábrica, sino que es para toda la comunidad que vive alrededor, que vive en ese barrio, para discutir con la población vecina cómo hacer una producción que no contamine el ambiente, cómo discutir con las escuelas o con las universidades que están apoyando el proyecto de la fábrica. Bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan los estudiantes para su movilidad y que no sea destructivo del ambiente? Bueno, puede soldar lazos. Y de hecho, JKN lo empieza a hacer con estudiantes, con trabajadores de otros sectores, con profesionales, con grupos ecologistas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es algo que, vamos a hablar de Italia, entonces hablemos del gran marxista italiano Antonio Gramsci, llamaba hegemonía, ¿sí? La hegemonía de la clase trabajadora, que era la capacidad de la clase trabajadora de agrupar
tras de su lucha, junto a su lucha, a otros sectores oprimidos por el capital. Cuando Gramsci planteaba la idea de la hegemonía, que en realidad la planteaba no solo él, la planteaba Lenin, la planteaba Trotsky, la planteaba, era un debate en la socialdemocracia rusa a principios del siglo XX, después Gramsci lo va a tomar para pensar en Italia, estaban pensando la relación entre el campesinado y la clase obrera, ¿sí? Entonces, en Italia, la cuestión del campesinado, la famosa cuestión meridional, porque era el campesinado del sur de Italia, del sur pobre, cómo plantearse, pensaban Gramsci y los revolucionarios, su unidad con la clase obrera del norte de Italia, de Turín, ¿sí?, donde estaba concentrada la clase obrera, para hacer una unidad contra el capitalismo. ¿Y para qué? Para evitar, además, que el campesinado pobre fuera utilizado como base de maniobra de los reaccionarios contra la clase obrera. Bueno, era una gran cuestión esa que había que pensar, la de la hegemonía. Hoy, si pensamos a Marx en Florencia, ¿sí?, ligado a la JKN, entonces nos plantea cómo la clase obrera puede plantearse la idea de la hegemonía respecto al movimiento estudiantil, respecto a sectores ecologistas, respecto a sectores de las clases medias arruinadas, ¿no? El pequeño comerciante que le va mal, que atiende un negocio tal vez con su familia y que no puede llegar a fin de mes porque los bancos lo aprietan, ¿no?, con las cuotas, con el desahucio, etc. Bueno, la clase trabajadora puede dar una alternativa a todos esos sectores y también evitar que, como en la época que se planteaba la hegemonía, sean utilizados, por ejemplo, los sectores medios empobrecidos contra la clase obrera, como quiere hacer ¿quién? La extrema derecha, ¿sí?, que le dice a la clase obrera que el problema no es el capitalista, sino que el problema es el inmigrante, que es un sector de la clase trabajadora, un sector de los más explotados de la clase trabajadora, o que el problema es el otro, el del pueblo vecino o el del otro país, etcétera, en vez de ver que el problema son los capitalistas y que hay que unir todas esas fuerzas desde abajo en una lucha contra los capitalistas y en una lucha donde la clase trabajadora puede efectivamente dar una salida de una alternativa y de una sociedad distinta. Bueno, entonces volamos un poco de esta idea de la ideología alemana. Ya sé por qué. Porque en la ideología alemana Marx decía, y vuelvo, que para la abolición de la sociedad capitalista la clase obrera necesitará la apropiación colectiva de todas las fuerzas productivas. Y acá es interesante de nuevo este ejemplo. Si nosotros nos quedamos con la idea de que solo ocupando una fábrica podemos tener una solución, bueno, nos vamos a encontrar con un choque permanente, porque, por ejemplo, la fábrica necesita luz, necesita energía, ¿sí? Y si la empresa de energía está en manos de los capitalistas y nosotros ocupamos la fábrica, hacemos la alianza con los estudiantes, con los ecologistas y todo, es probable que cuando pasen 8 meses los de la energía nos quieran cortar la luz. No solo porque tal vez nos cuesta pagar, sino porque van a querer que ese ejemplo no se propague, ¿sí? Bueno, entonces la idea de que uno puede hacer cooperativas o mutualismo, ¿sí?, es decir, solo ocupar algo y hacer un modo de vida alternativo en un lugar aislado, es algo que Marx ya discutía en la ideología alemana y lo discutía contra los mutualistas, contra Proudhon, contra los anarcomutualistas de su época, y les decía, está muy bien hacer eso, incluso las cooperativas pueden ser un punto de apoyo para la lucha, pero es insuficiente, ¿sí? Si no nos apropiamos colectivamente de todas las fuerzas productivas, es decir, de la fábrica, de la energía, del transporte, de todo, que además todo está manejado por la clase trabajadora, entonces no vamos a poder dar una lucha hasta el final contra el capitalismo. Bien. Todo este pensamiento de Marx sobre la clase obrera evidentemente no nace del aire, sino que se forma bajo el impacto de las luchas de su época, de los tejedores en aquel momento. Engels escribía sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra. Bueno, y ahí iban, digamos, tomando nota teóricamente de las propias luchas de la clase trabajadora. Marx planteaba y planteó, por ejemplo, en una carta que escribió en marzo de 1852, que si la quieren buscar,
es una carta a Wedemeyer, con W. Él planteó ahí que él no había descubierto ni la existencia de que había clases sociales, ni tampoco que había lucha de clases, ¿no? Él dice, lo que yo aporto es la demostración de que la existencia de las clases sociales solo va unida a las fases históricas a través del desarrollo de la producción y que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado y que esta misma dictadura del proletariado no representa sino una transición hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Es decir, lo que estaba diciendo es que ya había otros que habían visto que había clases, que había lucha de clases, que lo que estaba planteando es que la clase trabajadora tenía que dotarse de una perspectiva política, que tenía que apropiarse del poder político y que tenía que construir un gobierno propio, que era esta dictadura del proletariado. Ahora podemos profundizar en esto, pero con la perspectiva siempre de la abolición de todo tipo de Estado, ¿sí? De la abolición del Estado y de la abolición de la sociedad de clases, hacia una sociedad sin clases. Bien. Antes de ir directamente a esta que tiene que ver con la perspectiva política y de la forma de transición del Estado, una cosa más sobre la clase trabajadora que es importante, ¿no? En el Capital, Marx define al obrero como un trabajador libre, ¿sí? Y pongo entre comillas, ¿no? Porque ¿qué quería decir esto? Que el trabajador es libre de vender su fuerza de trabajo en el mercado, pero también es libre de toda propiedad, ¿sí? No tiene otra cosa más que su fuerza de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el tránsito de la antigua sociedad feudal al capitalismo, lo que se produce es una expropiación de los productores, ¿sí? Y también a los cuales se les expropian sus medios de trabajo, las herramientas, los medios, las materias primas, pero también se les expropia la tierra, ¿sí? Se los deja sin nada, ¿sí? Solo su capacidad de trabajar. Y a partir de esta capacidad de trabajar, el proletario se encuentra en el mercado con la posibilidad de vender libremente su fuerza de trabajo. Bueno, Marx lo que va a analizar es que en realidad esa libertad de vender su fuerza de trabajo no es tal, ¿no? Y esto también, de nuevo, para chocar contra todos los discursos bueno, que en Argentina, por ejemplo, tenemos con mucha fuerza de un tipo nefasto como Milei, que es libertariano y entonces hace loas de la idea de la libertad del mercado y en realidad no hay tal libertad, ¿no? Porque el trabajador está obligado a vender su fuerza de trabajo y está obligado a venderla en las condiciones que se le imponen, no puede elegir otras. ¿Y qué es lo que lo obliga constantemente a seguir vendiendo su fuerza de trabajo? El hecho de que el sistema capitalista es el primer sistema social tan irracional donde la reproducción de los seres humanos, la reproducción de los productores, ya no se puede hacer por sí mismos, sino a través del mercado. Es decir, donde nosotros no nos podemos alimentar por nosotros mismos, no tiene cada uno su huerto, digamos, en casa de donde se alimenta, sino que tenemos que ir al supermercado. Y la mediación social, por excelencia, es el dinero, ¿sí? Entonces, el sistema capitalista es tan irracional que la mayor parte del tiempo hay miles, millones de personas que pasan hambre, ¿sí? Mientras hay toneladas de alimentos que se tiran porque no se vendieron al precio que los capitalistas lo querían vender. Y los capitalistas prefieren tirar esos alimentos antes que darlo a las personas que realmente los necesitan. Bueno, eso nos habla de la irracionalidad del sistema. De nuevo, volviendo a Italia, cuando fue la pandemia, Italia, no sé si recuerdan, fue uno de los primeros lugares en Europa donde se había convertido en epicentro de la pandemia. Y hubo muchísimas muertes, incluso muertes en los lugares de trabajo, porque
efectivamente, bueno, como ocurrió con la Dana también aquí hace un año, trágicamente, los capitalistas no les importa la vida, ¿no? Lo que les importa son sus ganancias y entonces obligaban a la gente a ir a trabajar en las condiciones de la pandemia sin dar ni las más mínimas condiciones de seguridad y de protección, como obligaban también a la gente a ir a trabajar al Mercadona en el medio de la Dana, ¿sí? Esa es la irracionalidad y la digamos, toda la crueldad capitalista que está basada en la búsqueda de ganancias y donde no hay ningún interés por la protección de la vida. Ahora bien, el propio sistema capitalista también genera lo siguiente, que es que el trabajo se ha hecho cada vez más social, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? En esa familia campesina, ¿sí?, precapitalista, el trabajo tal vez se daba en la unidad de la familia o de la aldea, etcétera, donde se producía todo entre pocas personas, ¿sí? Bueno, actualmente para producir lo más elemental, ¿sí?, siempre doy el ejemplo de un lápiz o las gafas que tengo puestas o cualquier cosa, ni hablar de esto, de una tablet o de un teléfono, de la botellita de agua, etcétera. El trabajo es enormemente social, es decir, esto pasa seguramente por una producción que se da no solo socialmente al interior de una fábrica, ¿no?, la famosa cadena de la producción de Chaplin, o entre muchas fábricas, sino que se da internacionalmente una producción que está socializada, ¿sí?, donde las famosas cadenas de valor, como se conocen, que se han extendido enormemente en las últimas décadas, empiezan tal vez en un taller en Bangladesh, después ese producto se traslada a Taiwán, después de ahí va a una fábrica china, después de ahí se sube a un container, eso viaja en barco, llega a un puerto italiano, de ahí se sube a un tren, se transporta hasta Alemania y de ahí se sube a un almacén de Amazon y llega a la puerta de la casa de alguien que lo pidió, etcétera, etcétera. Ese recorrido se hace todo el tiempo, permanentemente, para la mayoría de los productos que vemos, ¿no?, y de todo lo que utilizamos. Es decir, que el trabajo se ha socializado enormemente, se necesitan miles y miles y miles de trabajadores, de tecnología puesta en común, de sistemas de transporte, logístico, etcétera, para cada producto individual. Ahora bien, ese trabajo es cada vez más social en el capitalismo, pero la apropiación de los frutos de ese trabajo es cada vez más privada, ¿sí? Y esa es una de las contradicciones fundamentales del capitalismo. Por ejemplo, de nuevo, la racionalidad en la pandemia, ¿a qué llevaba? Que las vacunas, que son producto de un trabajo social, que es el conocimiento científico, ¿sí?, que es un trabajo social realizado seguramente en universidades de distintas partes del mundo por investigadores, becarios, estudiantes, etcétera, que descubren ¿no?, fase para la vacuna, etcétera. Después es apropiado por las grandes empresas farmacéuticas que se apropian directamente con eso que se llama patente y entonces sellan que nadie puede reproducir eso aunque haya millones de personas muriéndose en todo el mundo. No, porque la patente es privada. Pero el trabajo que llevó a ese producto científico no fue privado, no es que lo inventó el señor dueño de la Big Pharma, ¿sí?, o ese fondo de inversión. Es un trabajo colectivo, en el cual además, en general, la mayoría de los desarrollos tecnológicos, si uno empieza a investigar, se encuentra con que tienen inversión del Estado, inversión pública, trabajo de universidades, etcétera, pero que después es apropiado por empresas privadas. Bueno, los famosos convenios entre las cátedras, entre las asignaturas en la universidad y las empresas privadas, ¿no?, que después están acá en los consejos sociales y todo. ¿Para qué son? Para que cuando alguno ve que hay una investigación interesante, etcétera, rápido ponen el ojo ahí, ponen la patente, se lo quedan y nada. Es como si en la época, digamos, de la transición del feudalismo al capitalismo
se daban los cercamientos, ¿no?, de tierras, que iba un capitalista y decía, pongo acá mi valla y esta tierra es mía, y antes la tierra no era de nadie, era trabajo colectivo, ¿sí?, de las comunidades, de los pueblos, etc. Bueno, también hay un cercamiento de los inventos, del conocimiento, de la tecnología, todo se cerca porque lo que se hace es una apropiación privada. Y eso es lo que marca, digamos, el cimiento de la irracionalidad del sistema. Si vamos un poco más a esta potencialidad de la clase trabajadora, es interesante traer a un investigador que, si les interesa este tema, les recomiendo que busquen, que se llama Kim Moody, que viene escribiendo, es un investigador contemporáneo, que viene escribiendo sobre las transformaciones de la clase trabajadora en estas grandes cadenas logísticas y de valor, y que viene señalando que la clase obrera puede, claro, porque si uno ve las cadenas logísticas, Amazon, etcétera, lo primero que se encuentra es con la idea de, uy, miren, la clase obrera está dispersa, está fragmentada, está precarizada, ya no tiene fuerza para luchar, ¿no? Es lo primero que nos dicen. Y Kim Moody y otros investigadores dicen, no, miren, en realidad si analizamos estas cadenas de valor, nos vamos a encontrar con que hay puntos, que él los llama los choke points, o los puntos de estrangulamiento, que son esos nodos, ¿sí?, donde vienen las mercaderías de todos estos lugares y hay un nodo de distribución o de transporte, que si ahí los trabajadores paran, pueden paralizar todo lo que llega a otros lugares. De nuevo, esto sucedió de forma casi, digamos, sin quererlo durante la pandemia, porque como se empezaron a parar las cadenas esas logísticas por los cierres de la pandemia, empezó a pasar que fábricas norteamericanas de coches, no sé, la General Motors, no podía producir porque le faltaban los microchips que se producían en las fábricas chinas o en Taiwán, y como estaban cerradas por la pandemia, todo se iba, digamos, encadenando en una paralización de la economía mundial. Bueno, pero esto fue producto de los cierres de la pandemia. Pero ¿qué pasa si los trabajadores hacen huelga en esos lugares estratégicos que paralizan toda la cadena de producción? Bueno, esto otro investigador lo llamó posiciones estratégicas, es decir, que la clase trabajadora tiene la capacidad de paralizar esos puntos claves que no solo paran la propia lugar de trabajo, sino que pueden paralizar toda la producción y encadenarse. Bueno, volviendo a Italia, los trabajadores del puerto de Génova, cuando la flotilla esa de valientes iba rumbo a Gaza, y el gobierno de Israel amenazó con que los iba a meter a todos presos, que eran todos terroristas, etc., en uno de esos barquitos iba un portuario de Génova, ¿sí? Y entonces sus compañeros de trabajo salieron, hicieron una asamblea y se grabaron un vídeo que es famoso ahora, que si lo buscan es Portuario de Génova y lo van a encontrar, que decía, si tocan a la flotilla vamos a paralizar el puerto de Génova y vamos a paralizar todos los puertos del Mediterráneo. Si tocan a la flotilla, bloqueamos tutto, ¿no? Bloqueamos tutto. Y esa frase se multiplicó y prendió e inspiró a tal punto que la tomaron no solo los estudiantes italianos, los estudiantes del Estado español, los catalanes, los de Madrid, los del País Vasco, en otros países, los de Brasil, los de Chile, los de Argentina, etcétera, sino que sectores del sindicalismo de base, que es como acá sería la izquierda sindical, los sindicatos más combativos en Italia, plantearon la perspectiva de una huelga general el 22 de septiembre para paralizarlo todo. Y habitualmente, muchas veces la izquierda sindical convoca estas huelgas que tenían poco seguimiento, entonces nadie pensaba que iba a ser lo que pasó. Pero, digamos, el 22 de septiembre las fuerzas que rompieron desde abajo y el descontento se canalizaron y entonces miles de estudiantes junto a trabajadores fueron a paralizar las estaciones de trenes, los aeropuertos, cortaron las autovías de ingreso a las ciudades, es decir, que llevaron a cabo la idea de paralizarlo todo. Y esto fue tan fuerte
que la principal central sindical italiana, una de las principales, la CGIL, nunca me sale, pero trato de aprender cómo se dice, la CGIL, la CGIL, se vio obligada, que sería un sindicato como si acá fuera UGT o comisiones, es decir, un sindicato que no le gusta mucho eso de luchar y hacer huelgas y todo, que le gusta más las mesas de negociaciones con los ministros o con los empresarios que el piquete de huelga. Bueno, se vio obligada a convocar una huelga general el 3 de octubre, que finalmente fue una huelga general conjunta entre todo el sindicalismo de base y este sindicato de los principales, es decir, que fue una gran huelga general que paralizó Italia, hubo movilizaciones en más de 100 ciudades, se considera que hubo 3 millones de personas en las calles, etcétera, producto de la lucha por Palestina. Y todo eso empezó con un sector de trabajadores en una posición estratégica diciendo que si tocaban a la flotilla iban a paralizarlo todo. Bueno, ahí en ese ejemplo se ve la potencialidad, la fuerza que puede tener la clase trabajadora. Es decir, que si pudo hacer una huelga general por Palestina, paralizar Italia 2 veces en el periodo de un mes, ahora ya se está llamando a una nueva huelga general para el 28 de noviembre, y en este caso, no solo por lo de Palestina, sino en Italia, ¿no? No solo por lo de Palestina, sino contra una de las reivindicaciones centrales es contra el rearme, contra el presupuesto de rearme militar del gobierno que destina miles de millones de euros a las empresas y las fábricas de armas, al presupuesto de defensa, etcétera, en Italia, igual que en el caso de Italia el gobierno derechista de Meloni, pero de igual modo lo hace acá el supuesto gobierno progresista de Pedro Sánchez. Entonces la huelga general está convocada para decir que hay que destinar ese dinero a educación, a sanidad, que hay que aumentar los salarios y no a aumentar el rearme, la guerra, el militarismo, etcétera. O sea, es enorme, enorme el proceso de lucha que se está dando. Y para ir cerrando, si quieren, la idea de la huelga general y la perspectiva de la huelga general fue algo también muy discutido por el marxismo, no solo desde la propia época de Marx, que discutía, digamos, el poder de la clase obrera en las huelgas, ¿no?, contra la clase capitalista, sino sobre todo después, desde comienzos del siglo XX, marxistas como Rosa Luxemburgo, como Lenin, como Trotsky, discutieron la irrupción de fenómenos de la huelga general. Rosa Luxemburgo tiene un texto que escribió en 1906 que se llama Huelga General, Partido y Sindicatos, que también les recomiendo si lo quieren leer, que es Huelga de Masas, Partido y Sindicatos, que son las conclusiones que ella saca de todo el proceso de las huelgas que se dieron en Rusia, en Polonia y en distintos sectores en 1905, y de donde ella va a sacar la conclusión de que los obreros rusos atrasados, a los cuales los alemanes consideraban como atrasados, tenían mucho que enseñarle a esos avanzados obreros alemanes, porque había irrumpido la huelga general, y que eran huelgas masivas, donde se combinaba la lucha económica, la lucha política, con muchos elementos de espontaneidad, de combatividad, pero también habían surgido en esos procesos de huelga general nuevas formas de organización de la clase trabajadora, que eran los consejos obreros, ¿sí?, o en ruso, Soviet, ¿sí?, que es el nombre ruso, para hablar de esos consejos que eran nada más y nada menos que formas de organización democrática, de base, desde las fábricas, desde el taller, desde el lugar de trabajo, desde el barrio, para organizar esa lucha colectiva. Es decir, era la forma organizativa de esa irrupción de la clase obrera como sujeto político, como sujeto de lucha revolucionaria, asumiendo que tenía la posibilidad de asociarse colectivamente con otros trabajadores y trabajadoras y plantearse una lucha frontal contra el capitalismo, y no solo eso, sino también la posibilidad de reorganizar la producción en base a esas formas de organización. Bueno, estos soviet o consejos obreros van a surgir también en 1917 y van a ser la base de la lucha revolucionaria y de la construcción de esa nueva forma de Estado, ¿sí? Eso que Marx
les decía, había llamado dictadura del proletariado en oposición a dictadura del capital, pero que todavía no había encontrado su forma política. Marx había visto en la Comuna de París de 1871 la emergencia de una nueva forma de Estado democrática de los propios trabajadores, pero fueron los consejos rusos en 1917 los que pusieron, digamos, a esta nueva forma política de organización. Y volviendo a Italia, porque no podía ser menos, en Italia entre 1919 y 1920 se va a dar el conocido como el bienio rosso, el bienio rojo, que es la emergencia de los consejos obreros de fábrica, sobre todo en el norte industrializado, en Turín, ¿sí? Estos consejos se organizan a nivel de cada fábrica, se coordinan entre sí y tienen la capacidad, que esto lo cuenta Gramsci y sus amigos cuando fundan un periódico que se llama El Ordine Nuovo, el Nuevo Orden, hablando de justamente la posibilidad de la clase obrera de crear un orden nuevo, opuesto al orden capitalista. Ellos cuentan que en 1919, 1920, en ese proceso de lucha, los consejos de fábrica llegaban a agrupar a más de 120.000 trabajadores en Turín y en una hora tenían la capacidad, y así lo hicieron, de paralizar todo Turín, porque se coordinaban entre ellos y de fábrica en fábrica iban paralizando todo, ¿sí? Esa fuerza social tenían los consejos de fábrica, que fueron la expresión histórica de ese despertar del movimiento obrero italiano durante la oleada revolucionaria que siguió a la Revolución Rusa. Pero estas formas de organización, los consejos de fábrica, los soviets o con otros nombres fueron, digamos, surgiendo en la historia, fueron reapareciendo una y otra vez, cada vez que se dieron procesos de luchas radicalizados, ¿sí? Se vieron en Alemania durante la Revolución de 1918-19, también como consejos de fábrica, se dieron en los años 30, por ejemplo, en la Revolución Española, como tendencias a la autoorganización en las zonas, digamos, controladas por trabajadores y campesinos para reorganizar la producción y el abastecimiento en las ciudades. Se dieron en los años 60 y 70, de nuevo en Italia, en lo que se conoce como el otoño caliente italiano, volvieron a surgir consejos de fábrica que agrupaban a la clase obrera más allá de si estaban en un sindicato, en otro, o si no estaban sindicalizados, y tendieron a surgir asambleas que unían a trabajadores y estudiantes, de nuevo en Turín, en Florencia, en Roma, en distintas ciudades italianas, una tradición de lucha de la clase obrera y del movimiento estudiantil impresionante en esos años. Se dieron, por ejemplo, los cordones industriales en Chile, ¿sí? Que fueron formas de autoorganización que también coordinaron a distintas fábricas con las poblaciones, es decir, con los barrios populares en el Chile, digamos, previo al golpe de Pinochet. Se dieron en Argentina con las coordinadoras que agrupaban a distintos sectores, y así los podríamos rastrear en distintas y en cada momento de emergencia de luchas revolucionarias. Es decir, que esa dimensión colectiva que tiene el trabajo y la clase trabajadora en el capitalismo también se expresa en los momentos de lucha como organización de un colectivo que surge desde los productores, desde el trabajo común, que se puede unir a otros sectores sociales, a los estudiantes, a los movimientos ecologistas, a los movimientos de mujeres antirracistas, etcétera, y que tiene la posibilidad de articular todas esas fuerzas sociales desde abajo de forma democrática para la lucha contra el capitalismo. Bueno, para la tradición de Marx, y si volvemos a estos legados de Marx, como les decía al principio, la lucha de la clase trabajadora tiene que transformarse también en una lucha política, y por eso necesita no solo estas formas de organización democrática, sino también herramientas políticas que conscientemente se propongan luchar por una perspectiva socialista y comunista, es decir, organizaciones revolucionarias, partidos revolucionarios, partidos socialistas. Esa combinación entre la lucha por organizaciones amplias, asamblearias, desde abajo, consejos, asambleas, coordinadoras,
pensadoras y la organización de aquellos que están, digamos, convencidos de que la perspectiva es la lucha por el socialismo en organizaciones políticas, en partidos, y en partidos no solo a nivel nacional, sino internacional, es la clave, si se quiere, el ABC de ese legado del marxismo que creo que hoy, para el siglo XXI, tiene enorme vigencia y enorme actualidad, como creo que les traté de transmitir, que muestra el ejemplo de Italia, pero bueno, lo podríamos discutir también en muchos otros países. Así que, bueno, esa es un poco la idea de por qué Marx en Génova o Marx en Florencia o en Roma, digamos. Nada más.